Ok. Nuestro ponente del día de hoy es Daniel Guijo, que es graduado en física por la Universidad de Oviedo. Trabaja como Quantum Software Developer en Multiverse Computing y está implicado en proyectos de computación cuántica, Quantum Machine Learning y sostenibilidad. Entonces, bueno, te cedo la palabra, Dani. El público es todo tuyo. Vale, muchas gracias, Elizabeth. Y muchas gracias, Alberto, lo primero también, a los dos y a toda la organización por invitarnos a Multiverse Computing, tanto a mí como a Víctor. Es un placer estar aquí y además me encanta esta iniciativa que tenéis. Y bueno, sí, voy a compartir pantalla e ir empezando con la presentación. Vale, lo veis bien, ¿verdad? Sí. Sí. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos con ello. Muy buenas a todos los que habéis venido, a todos los que os habéis inscrito al evento. Bueno, por lo que he hablado con Alberto, muchos de vosotros es la primera vez o de las primeras veces que tocáis el tema de computación cuántica, así que bueno, esta charla no va a ser muy técnica, va a ser más, digamos, un overview de las aplicaciones de computación cuántica en sostenibilidad. Así que no os preocupéis por requisitos previos, que el único es tener dos oídos y estar dispuesto a escuchar un ratito. Así que, bueno, vamos con ello. Lo que os voy a presentar va a ser, bueno, pues primero, cuál es el estado actual de todo el tema de sostenibilidad, cambio climático, calentamiento global y cuáles son las previsiones que hay a futuro actualmente, teniendo en cuenta las políticas actuales. Luego voy a presentar un poquito, un par de diapositivas nada más de lo que es la computación cuántica. Y a partir de ahí, pues vamos a ver algunas aplicaciones que tiene la computación cuántica en el ámbito de la sostenibilidad. Y para acabar, bueno, vamos a explicar un poquito el timeline de cuándo estas aplicaciones van a convertirse en algo real, ¿vale? Y también hablar un poquito de lo que es el Multiverse Ethics Committee, que es de donde ha salido esta charla. Bueno, lo primero, ¿cómo estamos? Pues bueno, como ya lo sabréis todos, porque habréis visto la tele alguna vez en los últimos 10, 20 años, estamos mal. Esta gráfica que veis aquí, que es de hecho de un review de sostenibilidad y cuántica de McKinsey & Company, si os fijáis en la línea superior, veis que la predicción de las emisiones de CO2, tal cual estamos ahora, si siguiésemos con este ritmo de producción y con este ritmo de vida que tenemos ahora mismo y las políticas actuales, llegaríamos a un calentamiento global de 2,2 grados centígrados. Eso, según la opinión de los científicos, es un absolutísimo desastre. Cualquier cosa que pase de 1,5 supone un escenario de no retorno. Es decir, las consecuencias del cambio climático no solo serían desastrosas, sino que no habría vuelta atrás. Esto sería, pues, el cumplimiento de todas estas predicciones tan apocalípticas que nos están llegando continuamente, con las que nos están bombardeando. Y bueno, parece ser que nos estamos dando un poquito de cuenta de esto, ¿no? De lo mal que podrían salir las cosas. Entonces, pues constantemente está habiendo conferencias y reuniones entre esta gente tan poderosa, sectores del G7, de las Naciones Unidas, etcétera, como por ejemplo la conferencia de cambio climático de las Naciones Unidas del año pasado, 2021, el COP26, en la cual se decidió una línea de actuación, un conjunto de políticas entre varios países y varias organizaciones, con las cuales, de llevarse a cabo, que es bueno, habrá que ponerle comillas a eso, pero de llevarse a cabo, nos quedaríamos aún cortos por 0,2, 0,3 grados de llegar a ese 1,5 de bajar del punto de no retorno. Entonces, bueno, si aun con todas estas políticas que se quieren implementar, con todos estos nuevos avances en tecnología que se prevén, no vamos a llegar, ¿cómo podemos hacerlo? Pues la solución es la computación cuántica. Con los avances en computación cuántica, si llegan en el tiempo en el que nosotros creemos y estamos seguros de que va a llegar y se utilizan correctamente, podemos llegar a cero emisiones netas y conseguir bajar de esos 1,5 grados
prevén actualmente como un punto de no retorno. Así que, bueno, y ahora ya que sabemos que esto de la cuántica, pues parece ser que es una solución buena para esto, vamos a ver qué es eso de la computación cuántica. Bueno, pues ante todo es raro, raro. Todos aquellos que hayáis visto algo de cuántica en vuestra vida, sabréis que es algo bastante contraintuitivo, por decirlo de alguna manera. Ya para empezar, lo primero con lo que uno se encuentra es que los objetos cuánticos no tienen por qué tener sus propiedades perfectamente definidas. Es decir, pueden estar, digamos, en una combinación de varios estados que se conoce como superposición, ¿vale? Esto no quiere decir, como se dice muchas veces, que estén en dos sitios a la vez, ni nada por el estilo, sino que es una especie de, como decía, combinación entre dos estados. Además, estos objetos cuánticos manifiestan comportamiento ondulatorio, lo cual quiere decir que puede producirse una interferencia entre esos dos estados que forman la combinación, al igual que se forman interferencias en cualquier otro patrón de onda, ya puede ser de sonido, de agua o de cualquier otro tipo, y esos estados pues, pueden ser del mismo objeto cuántico o entre otros objetos cuánticos. Y ya para más INRI, por si esto no fuese suficiente, además dos objetos cuánticos o más pueden entrelazarse, que es, digamos, una correlación muy fuerte entre esos dos objetos que hace que al medir una cierta propiedad de un objeto, otra propiedad quede enteramente determinada. Además, instantáneamente e independientemente de la distancia a la que estos objetos se encuentren. Es decir, este es un comportamiento que se conoce como no local, que contradice un poquillo y traía un poco loco a Einstein, que fue el que lo descubrió, porque en principio parece ser que viola las leyes de la relatividad, eso de que nada puede viajar más rápido que la luz. Bueno, eso no es así y este es un tema bastante complejo, pero bueno, lo que nos interesa a nosotros y con lo que vamos a quedarnos es que estos estados entrelazados pues suponen correlaciones muy fuertes entre dos objetos cuánticos. Por eso de momento pues nos vamos a apañar. Y todo Perdón que te esto, interrumpa. sí, Hay una pregunta en el chat sobre lo que mencionabas en la slide anterior. Dice, ¿por qué desarrollar la computación cuántica disminuiría la energía invertida? Preguntan que si es por el menor tiempo de procesamiento en las operaciones. sí. Para este tipo de preguntas así más generales, mejor si queréis esperamos hasta el final, que voy a dejar un ratito, vamos a tener un ratito para preguntas, porque bueno, como voy a contar alguna que otra aplicación, y además, dependiendo de la aplicación, pues vais a ver de dónde viene ese ahorro de energía, que puede ser de una forma o de otra, y así, bueno, pues para dejarlo todo, para que vaya todas estas preguntas más seguidas, si queréis. Sí, claro, si te acomoda mejor, así los dejamos. Y Vale, no perfecto. duden en poner sus preguntas en el chat. Vale. Bueno, pues todas estas cosas, todas estas propiedades cuánticas, pues pueden ser muy raras, muy contraintuitivas, nos pueden traer locos, pero ocurren. Y además no solo ocurren, sino que son útiles. Porque utilizando este tipo de propiedades, pues podemos coger, por ejemplo, un objeto cuántico que pueda estar en dos posibles estados, que podemos llamar 0 y 1, y además sabemos que, como es un objeto cuántico, puede estar en una combinación de esos dos estados. Es decir, puede tener una cierta probabilidad de manifestarse en un estado o en otro. Todos esos estados se representan en esta esfera que veis aquí abajo a la izquierda, que se llama la esfera de Bloch, que representa pues, el continuo de estados en los que puede encontrarse un qubit, que no solo puede estar en 0 o en 1 como un bit clásico, sino que puede estar pues, en cualquier otro punto de esta esfera. A diferencia de estos bits clásicos, que pueden almacenar únicamente un número lineal de estados, es decir, n bits pueden representar n estados simultáneamente, estos qubits, por poder estar en posición, pues pueden representar una cantidad exponencial de información. Es decir, n qubits podrían representar hasta 2 elevado a n estados simultáneamente. Bien, pues si a esto le sumamos todas las propiedades de las que hablábamos antes y alguna más de las que no hemos hablado y las utilizamos adecuadamente, podemos perfectamente procesar información igual que se hace con un ordenador clásico. Y eso lo podemos hacer pues creando estos circuitos que veis aquí abajo a la derecha y así diseñar algoritmos con los cuales pues encontrar solución a diferentes problemas. Y bueno, ¿qué problemas son esos? ¿Para qué sirve todo esto de la computación cuántica? Bien, pues
Voy a comentaros superficialmente, de forma que se entienda todo un poquito y cuál es la utilidad de cada una, 4 aplicaciones principales en el ámbito de la sostenibilidad de la computación cuántica, ¿vale? Estas 4 aplicaciones pues, van a ser en los sectores de catalizadores, materiales, transporte y logística y smart grids, o redes inteligentes. Y sobre todo, para los 2 primeros apartados, conviene recordar una frase de Richard Feynman, que fue el primero en proponer la simulación cuántica, que dice que la naturaleza no es cuántica y que si uno quiere simular la naturaleza, va a tener que hacer una simulación mecanocuántica. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, vamos con el primer ejemplo, que lo vais a ver muy bien, que es en el sector de los catalizadores, en particular en la síntesis del amoníaco. El amoníaco actualmente se utiliza como fertilizador. Y la forma de producirlo, porque no habréis visto nunca un árbol de amoníaco, hay que producirlo artificialmente, es mediante el proceso de Haber-Bosch. Este proceso, que lleva utilizándose décadas, es un proceso que requiere mucha energía, porque requiere altas temperaturas. ¿Y de dónde se obtiene esa energía? Pues del gas natural. Concretamente de hasta el 5% del gas natural producido globalmente, que es una barbaridad. Además, este proceso emite CO2, por lo tanto, no solo es costoso energéticamente y a nivel de sostenibilidad al tener que producir tanto gas natural para realizar el proceso, sino que además el propio proceso crea CO2 y es más contaminante todavía. Bien, ¿y cómo podemos solucionar esto? Pues cuando digo que no habréis visto amoníaco crecer en los árboles, igual he hablado de más, porque de hecho ciertas plantas producen de forma natural amoníaco. Los que sepáis un poquito de química sabréis que la fórmula del amoníaco es NH3 y puesto que el amoníaco de forma natural suele producirse en moléculas de N2, pues hay que romper esas moléculas y de alguna forma sacar simplemente un átomo de nitrógeno para crear ese NH3. Bien, pues parece ser que algunas plantas utilizan esta molécula que se llama FEMOCO, que viene de hierro y molibdeno, y con esta molécula pues son capaces de romper esos enlaces de las moléculas de N2 y crear 2 moléculas de amoníaco. Esto, como es una planta, pues lo realiza a temperatura ambiente. Y por tanto, esto es un proceso perfectamente sostenible. ¿Cuál es el problema con todo esto? Pues que no tenemos ni idea de cómo ocurre. Si pudiésemos cómo ocurre, podríamos replicar este proceso y producir amoníaco de forma sostenible y con un consumo energético muy bajo. Pero, al ser una molécula compleja que interactúa de forma muy compleja con el resto del sistema, no podemos representarlo. ¿Por qué? Pues porque los componentes de esta molécula y de todo este sistema en general son cuánticos. Y como hemos visto, al igual que los qubits pueden almacenar una cantidad exponencial de información, los sistemas cuánticos también. Y si queremos representar este sistema cuántico, tenemos que ser capaces de representar una cantidad exponencialmente grande de información con respecto al número de componentes. Como hemos visto, era una cantidad exponencial, concretamente de 2 a la n, por lo tanto, si queremos representar una molécula con, por ejemplo, 100 componentes, necesitaríamos 2 elevado a 100 bits. Y eso es una absoluta barbaridad y no lo tiene ningún ordenador del mundo actualmente. Y no lo tendrán, muy probablemente. Por lo tanto, si queremos, por ejemplo, representar una molécula con 100 componentes, únicamente necesitaríamos 100 qubits. Y con esos qubits, utilizándolos adecuadamente, podríamos perfectamente representar este mecanismo por el cual las plantas son capaces de producir amoníaco a temperatura ambiente. Os he puesto aquí abajo, y en cada uno de los ejemplos os he puesto un enlace o bien al paper o bien al webinar en el que se explica pues cómo hacer todo este proceso con un ordenador cuántico. De hecho, si queréis, luego os los comparto todos en el chat, por si no queréis andar copiando y pegando, os los comparto todos con el título. Así que, bueno, eso. Si alguno tiene interés, que me pregunte, porque no sé si estarán todos disponibles gratuitamente, pero bueno, en principio yo os los doy todos. Bien, lo siguiente, también en el tema de simulación de sistemas cuánticos, es en el desarrollo de materiales. Concretamente vamos a hablar del desarrollo de nuevas baterías. Hace unos años, cuando empezaron a aparecer todas estas baterías de
de iones de litio de los que se hablaba tanto, pues fue un auténtico boom para los dispositivos portátiles, porque son baterías muy pequeñas y que son capaces de... tienen una gran capacidad de almacenamiento de energía y además son muy duraderas, o relativamente duraderas con lo que había antes. ¿Qué ocurre? Pues que si lo que queremos es cargar un coche o almacenar la energía de una red eléctrica, necesitamos pues más durabilidad, más capacidad, más carga y por supuesto menos coste para que para que todo este proceso sea sostenible. ¿Qué ocurre? Pues que las simulaciones de este tipo de sistemas también requieren la simulación de sistemas cuánticos y por tanto hacerlo con un ordenador clásico pues se queda un poquito fuera de alcance ahora mismo. Concretamente, para el tema de baterías de litio, se publicó este año en la compañía Xanadu, con algunos colaboradores, un paper en el que explican cómo simular estas baterías de iones de litio con un ordenador cuántico. Es verdad que esta aplicación, ya lo dice el propio título, requiere un fault tolerant quantum computer, es decir, un ordenador cuántico con corrección de errores. Esto, bueno, como os comentaré luego, todavía está un poco... Todavía quedan unos cuantos años para que podamos tenerlo, pero como vamos a ver ahora, no todas las aplicaciones en el ámbito de la sostenibilidad requieren este tipo de ordenadores. Bien, los siguientes en el ámbito del transporte y la logística, concretamente en lo que se conoce como Vehicle Routing Problem o problema de enrutamiento de vehículos. Este problema es una generalización del famoso problema del viajante, es decir, un viajante tiene que visitar varios pueblos que están cada uno a una distancia. ¿Cuál es el camino más idóneo que tiene que recorrer para recorrer la menor distancia? ¿Vale? Esta generalización lo que dice es si tengo pues n viajantes, cuáles son los caminos más cortos y cuántos sitios tiene que visitar cada uno de los viajantes para que el recorrido sea óptimo. Bien, este problema es un problema en pi-hard, es decir, es un problema que escala de forma no polinomial con el número de nodos en el sistema. Bien. Este tipo de problemas en pi-hard no se pueden resolver clásicamente de forma eficiente, ¿vale? Es decir, a medida que el tamaño del sistema crece, la dificultad para resolverlo o el número de pasos que tenemos que dar crece exponencialmente o de alguna otra forma superpolinomial. Concretamente, este problema, y más con la creciente demanda que hay hoy en día en términos de distribución, logística y transporte, supone un grandísimo coste en energía de transporte. Es decir, la capacidad para optimizar estas rutas y que cada vehículo recorra efectivamente la ruta más óptima supone un ahorro en combustible y en general en energía de transporte enorme. Y además, teniendo en cuenta que esta demanda no hace más que crecer, va a seguir suponiendo cada vez un gasto mayor. Por lo tanto, esto es algo imperativo para muchas compañías para poder escalar sus cadenas de distribución. De hecho, este enlace que os he puesto abajo, que habla de Quantum Approximate Optimization Algorithm, o QAOA, es un algoritmo que puede implementarse en los ordenadores actuales. Es un algoritmo NISQ, que luego os explicaré de qué va todo esto. Es decir, esta aplicación no requiere, en principio, de un ordenador fault tolerant para poder tener utilidad comercial o para tener una cierta ventaja. Bien, y por último, vamos a hablar del tema de Smart Grids o redes inteligentes, en concreto de la detección de comunidades. Cuando se tiene una red descentralizada, como esta que veis aquí, una red energética, por ejemplo, esa red descentralizada tiene un grandísimo número de componentes interconectadas. Es decir, hay un montón de usuarios en la red y cada uno puede ser un productor, un consumidor o las dos cosas. Por ejemplo, una persona que tiene una placa solar en casa está consumiendo de su propia placa solar y si le sobra energía puede contribuir con esa energía a la red. O si le falta energía, puede absorber energía de la red. Al igual que un molino de viento, por ejemplo, si en ausencia de viento no estaría produciendo la energía que produciría con viento. Y por lo tanto, todos estos usuarios de la red son intermitentes. Y todos ellos dependen de la producción unos de otros para distribuir esa energía por la red. Si no podemos representar todo ese número de componentes interconectadas, es imposible que escalemos estas redes hacia un tamaño mayor y que estas redes de energía renovable puedan llegar al punto de sustituir a las redes centralizadas actuales. Bien, pues ¿cómo se puede hacer esto? Pues en el ejemplo que os he puesto abajo,
que es un webinar de D-Wave con la compañía ION, que es una compañía alemana, realizan este proceso utilizando quantum annealers, que son, bueno, hay cierta pelea sobre si son o no ordenadores cuánticos, pero lo que es desde luego es un tipo de hardware cuántico que resuelve un cierto tipo de problemas, que se llaman problemas cubo, o Quadratic and Constrained Binary Optimization Problems, y este tipo de problemas, pues bueno, pueden parecer muy particulares y puede parecer un poco raro construir quantum hardware solamente para resolver un tipo de problemas, pero son muy comunes y de hecho, como veis, son problemas que aparecen donde menos te lo esperas, por ejemplo, en la detección de comunidades en redes descentralizadas. Y ellos demuestran que esto es una aplicación real y comercial que se puede realizar hoy en día con estos dispositivos. Así que, aunque no tengamos hoy en día esos ordenadores tan famosísimos que prometen hacer absolutamente de todo, podemos perfectamente realizar tareas útiles con valor comercial hoy en día. Bien, hablando de ese tema, siempre en cuanto entráis en computación cuántica, lo primero que os van a decir es, pero bueno, ¿cómo vas a trabajar con eso si estos ordenadores cuánticos no existen todavía? Bueno, miraos ahí, miraos qué bonitos están ellos. Además, concretamente en esta diapositiva, dos de los tres que veis, el de arriba a la izquierda, que es el Sycamore de Google, y el de abajo, que es el Borealis de Xanadu, han conseguido o han proclamado Quantum Advantage este mismo año. Es decir, no solo son útiles, sino que ya están superando en ciertos problemas a los ordenadores actuales. El ordenador que veis arriba a la derecha, o el sistema, mejor dicho, es el Quantum System One de IBM, que contiene el procesador Eagle. Es el procesador cuántico con mayor número de qubits a día de hoy, que son 127. ¿Vale? 127 qubits, si tuviesen corrección de errores, que intuyo que está en proceso aún, es algo que ya requeriría 2 elevado a 127 bits clásicos para poder ser representado o para almacenar la misma información. Solo para que veáis hasta qué punto los ordenadores cuánticos no solamente son reales, sino que además ya son útiles. Ya pueden resolver tareas a día de hoy. Bien. Y concretamente, pues, ¿dónde estamos? ¿Dónde están estos ordenadores? Bien, pues estamos en lo que se llama en la era NISQ, o Noisy Intermediate Scale Quantum Computers. ¿Vale? Estos ordenadores cuánticos actuales pues no tienen un gran número de qubits. Como veis, el que más tiene son 127, que a pesar de que sea una gran cantidad, pues está lejos de lo que necesitamos para algunas de las famosas aplicaciones de computación cuántica, como pueden ser el algoritmo de Shor o el algoritmo de Gruber. Y además los qubits no tienen corrección de errores, no tienen una perfecta corrección de errores y por lo tanto, pues digamos, son ruidosos. ¿Vale? ¿Y cuándo se pretende que estos ordenadores tengan un uso comercial? Es decir, que el acceso a ellos y su uso pues, pueda de verdad tener alguna utilidad comercial. Pues de acuerdo a los roadmaps de las propias compañías de hardware, como Google o IBM, se prevé que los primeros ordenadores de uso comercial salgan antes de 2030. Algunos dicen que incluso hasta en 2026 ya podría haber ordenadores cuánticos disponibles para uso comercial. Como hablábamos antes, sobre todo en los dos últimos ejemplos, las primeras aplicaciones de verdad comerciales empezarían a aparecer ya a un ritmo relativamente acelerado en los próximos 5 o 10 años. Es decir, aún estando en esta era NISQ, estaríamos hablando ya de poder tener aplicaciones con ordenadores cuánticos reales en el mercado. Y de hecho, nosotros en Multiverse Computing a día de hoy tenemos ya un cierto rango de aplicaciones comerciales utilizando ordenadores cuánticos. ¿Cuándo sería el impacto comercial de verdad importante en el que empezaríamos a ver aplicaciones cuánticas ya en todas partes con ordenadores cuánticos universales, etcétera, etcétera? Bueno, pues según las previsiones, esto sería alrededor de 2035. Es decir, 15 años antes de lo que tendríamos que llegar a estas cero emisiones para no pasarnos del punto de no retorno de 1,5 grados de calentamiento global. Estas previsiones están sacadas de distintos reviews de sostenibilidad, por ejemplo, de McKinsey & Company, Boston Consulting Group, Quantum for Climate, que es una organización con la que nosotros colaboramos y que también se encarga de buscar aplicaciones de la computación cuántica en el ámbito de la sostenibilidad. Y
y también de nuestras propias conversaciones pues, con expertos en el tema, con expertos en computación cuántica y en este tipo de aplicaciones comerciales. Es decir, esto no solamente tiene en cuenta la evolución del hardware o el número de aplicaciones que hay hoy en día desarrolladas, sino también, pues digamos, el tiempo que tardaría el mercado en adoptar todas estas soluciones y en incorporar todos estos nuevos tipos de hardware que llegarían. Bien, y por último, quería presentaros, pues bueno, lo que se llama el Multiverse Ethics Committee, que es un comité que hemos desarrollado dentro de Multiverse y que es de donde ha surgido esta charla, porque en Multiverse Computing creemos que el desarrollo ya no solo de la computación cuántica, sino de cualquier tecnología, debe estar marcado pues, por una serie de principios éticos. Y dentro de este comité de ética, pues tenemos varios observatorios, como puede ser el Observatorio de Diversidad o el Observatorio de Salud Mental y el Observatorio de Sostenibilidad, que es el que ha salido de esta charla. No voy a haceros el spam de la compañía tampoco, pero sí deciros que si tenéis alguna duda me podéis contactar a mí o directamente visitar la página de Multiverse Computing, que os la dejo aquí abajo. Y bueno, espero que os haya parecido entretenida la charla, espero que os haya gustado. Y ahora sí, si tenéis alguna pregunta y Elizabeth me dirá si hay alguna en el chat, pues disparad. Sí, tenemos algunas preguntas en el chat. Por ejemplo, Francisco del Río dice, ¿Multiverso está alineado con los objetivos de desarrollo sostenible de la OCDE? Si es así, ¿están invirtiendo en ESG, Environmental, Social and Governance? Sí, es la razón por la que hemos creado este comité y en particular pues el observatorio, este tipo de observatorios, porque nosotros queremos que todo lo que hagamos dentro de la compañía sea para el beneficio de quien usa esta tecnología, ¿vale? No solamente desarrollar nuevas tecnologías, nuevo software o un nuevo producto para ganar dinero, sino también hacerlo dentro de un marco, que es un marco ético, es un marco que incluye diversidad, es un marco que incluye sostenibilidad y el bienestar ya no solo de los que estamos dentro de la compañía, sino también de todo el mundo que está fuera y entre ellos pues nos alineamos obviamente con todos estos objetivos de la OCDE, de la ONU, etcétera, etcétera. Sí, por supuesto. Gracias. Hay otro comentario que también ponen, dice, ¿la inteligencia artificial y los computadores cuánticos van de la mano o qué relación tienen? Dice, se ve que hay mucho optimismo sobre la programación cuántica, pero ¿todo es bueno o hay algo que preocupa sobre el desarrollo de esta tecnología? Bueno, la respondo por separado. Vale, lo primero, la inteligencia artificial y la computación cuántica. Pues van de la mano y además en ambas direcciones. El Quantum Machine Learning, que es como se conoce esta unión, no solo habla de realizar algoritmos cuánticos de inteligencia artificial, que por supuesto, sino también de utilizar inteligencia artificial para el desarrollo de hardware cuántico o de algoritmos cuánticos. ¿Van de la mano? Pues hoy en día sí. La verdad es que sí. Son dos campos en los que hoy en día hay muchísima actividad y yo a lo que me dedico en general es al desarrollo de aplicaciones de Quantum Machine Learning, es decir, de algoritmos de inteligencia artificial cuánticos. O sea que sí, van de la mano y de hecho yo me dedico a una, a una de las secciones en las que van de la mano, que es el lado del software. Y si me puedes repetir la segunda pregunta, por favor, Elizabeth. Sí, claro. Dice, se ve que hay mucho optimismo sobre la programación cuántica, pero ¿todo es bueno o hay algo que preocupa sobre el desarrollo de esta tecnología? Sí. A ver, esta tecnología aún está, vamos, iba a decir en la infancia, está empezando a caminar, ¿vale? Entonces, ¿hay algo que preocupa sobre esta tecnología? Bueno, los que estamos dentro estamos convencidos de que esto va para adelante y de que la tecnología va a llegar al sitio al que se promete, pero bueno, ya no es que preocupe a nivel técnico, pero obviamente pues las empresas, organizaciones y el mercado en general todavía tiene que, pues digamos, incorporar todos estos elementos cuánticos. Como decía, en todo este timeline del que hablábamos, no solo incluimos
pues el desarrollo del hardware necesario para llevar estas aplicaciones a cabo, sino también pues el tiempo que van a tardar estas empresas que no se dedican a computación cuántica en incorporar esas soluciones cuánticas, igual que hoy en día ya están incorporadas pues, soluciones de data science o machine learning, que también llevó su tiempo, porque esa adopción, pues sí, a las empresas en un principio les puede preocupar por el hecho de que esta tecnología esté aún, digamos, en pañales. Pero desde dentro estamos 100% convencidos y ya lo estamos viendo, como comentaba antes, con estos experimentos en los que ya se manifiesta Quantum Advantage, de que esto va para adelante y no tenemos ninguna duda de que efectivamente vamos a llegar de aquí a unas décadas a ver todo el potencial de la computación cuántica. Ok, muchas gracias. Bueno, había otra pregunta, pero creo que ya la contestaste, porque preguntaban qué hacías propiamente en la compañía, si hacías software, pero me parece que ya respondiste eso ahorita. Sí. Y hay otro comentario. Dice, cuando se menciona que se viene computación cuántica de forma comercial antes del 2030, ¿cuál es el área más prometedora desde tu perspectiva? Dice que aún falta mucho para que, por ejemplo, en Quantum Machine Learning haya una ventaja importante sobre el clásico Machine Learning. Si vale la pena entrar en la parte de Machine Learning, de Quantum Machine Learning como apuesta a un futuro profesional. Sí. Bien, empezando por lo primero, ¿cuál es el área más prometedora para el desarrollo de aplicaciones de computación cuántica? Bueno, pues nosotros en Multiverse Computing, por ejemplo, empezamos por el área de finanzas. En el área de finanzas hay un montón de lo que se conoce como killer apps, que son las, digamos, aplicaciones principales y más inmediatas y en las que más se va a notar la computación cuántica, como puede ser en el desarrollo de portfolios, por ejemplo. Y bueno, pues ahora mismo, por el nivel al que está desarrollada la tecnología y las soluciones, te diría que efectivamente es finanzas. Porque bueno, al ser una tecnología nueva, obviamente, pues las primeras aplicaciones se van a desarrollar en el sector en el que haya más dinero para invertir en esas aplicaciones. Y obviamente es el sector de las finanzas. Ya no solo por tema de inversión, sino también porque hay muchas aplicaciones de computación cuántica en finanzas. Y respecto a la segunda parte, si merece la pena meterse en Quantum Machine Learning, pues ¿qué te voy a decir? Sí, yo trabajo en eso, merece la pena. Y es verdad que no hay una respuesta clara si el Quantum Machine Learning va a ser mejor que el Machine Learning, al menos con datos clásicos. De los dos experimentos que os comentaba antes de Quantum Advantage, el de Google es un experimento sobre Quantum Machine Learning, en el que se demuestra que hay una ventaja cuántica al aprender datos cuánticos. ¿Vale? Es decir, sabemos que si los datos que recibe el modelo son datos cuánticos, sí que hay una ventaja en términos de aprendizaje. Vale. El Quantum Machine Learning con datos clásicos. ¿Hay alguna ventaja? Bien, pues sí. Lo cierto es que sí hay una ventaja, que es una ventaja en términos de velocidad. El Machine Learning, la gran mayoría de los algoritmos de Machine Learning, contienen una gran cantidad de subrutinas de álgebra lineal. Y todas esas subrutinas de álgebra lineal, o bueno, la gran mayoría de esas subrutinas de álgebra lineal, tienen un speed-up al realizarlas con un algoritmo cuántico. Entonces, en términos de velocidad, sí, hay una ventaja cuántica. Eso está claro. Ahora, en términos de performance, que es lo que le interesa a todo el mundo, es decir, ¿va a ser la solución de mi algoritmo de Quantum Machine Learning mejor que la solución de mi algoritmo de Machine Learning? No está claro. La verdad es que el Quantum Machine Learning, si la computación cuántica está en pañales, el Quantum Machine Learning acaba de salir de mamá todavía, ¿vale? Es distinto, ¿vale? El Quantum Machine Learning nos puede ofrecer soluciones y algoritmos distintos a los del Machine Learning clásico, que en muchos casos pues, pueden ser mejores. De hecho, nosotros tenemos en Multiverse Computing varios papers publicados en los que utilizamos algoritmos de Quantum Machine Learning que superan a sus contrapartes clásicos, es decir, al correspondiente algoritmo clásico. Esto no quiere decir que Quantum sea mejor, quiere decir que en algunos casos puede ser mejor. ¿Por qué? Porque hay tareas que sí podemos realizar con un ordenador cuántico que no podemos realizar con un ordenador clásico. Por ejemplo, si seguís el trabajo de Maria Schultz, por ejemplo, que es un trabajo muy recomendable, es una investigadora fantástica y es una de las fundadoras del Quantum Machine Learning,
En el tema de kernels, que digamos son ciertas transformaciones que se hacen a los datos antes de pasarlas por un modelo de inteligencia artificial, se pueden realizar transformaciones, podemos acceder a kernels a los que no podemos acceder clásicamente. Esos kernels, pues, podrían ser más apropiados que los kernels clásicos. Y ahí sí que podría haber una ventaja en términos de rendimiento. ¿Qué ocurre? Que, bueno, este todavía es un área en desarrollo en la que una vez se haya desarrollado, una vez entendamos perfectamente todo lo que está ocurriendo, pues sí, veremos si hay o no una ventaja clara. Pero lo que sí está claro es que lo que vamos a obtener del Quantum Machine Learning son soluciones nuevas. Y en muchos casos, pues esas soluciones nuevas serán las soluciones más apropiadas. Igual que hoy en día, pues existen problemas en los que un modelo de árbol puede ser mejor que una red neuronal y viceversa, ¿vale? Entonces, ¿es mejor para datos cuánticos? Sí. Y para datos clásicos puede serlo. Es distinto. Muchas gracias, Daniel. También Juan nos comenta algo. Dice que él puede guardar datos cuánticos en un TXT, pero le gustaría que le aclararas qué son los datos cuánticos. Sí. Datos cuánticos son datos sobre el estado cuántico de un objeto cuántico. Por ejemplo, si yo quiero guardar un bit de información, pues guardo un 0, un 1. ¿Pero puedo guardar un estado en superposición? No, sin tener que almacenar una cantidad exponencial de parámetros. Cuando decimos guardar datos cuánticos, nos referimos a guardar esos estados en superposición o estados entrelazados, es decir, el estado cuántico de un sistema dentro de los qubits con los que vamos a procesar. Ok. Bueno, no sé si tengan más preguntas aquí en el chat. Mientras me gustaría aprovechar. Hace un momento te había interrumpido con una pregunta que hicieron sobre la parte de la computación cuántica y la disminución de la energía invertida. Pero a mí me queda una duda, ¿no? Porque sé que estás un poco más del lado del software, pero entiendo que para utilizar un computador cuántico se está gastando, bueno, no sé si se gasta demasiada energía en la parte de lo que es el enfriamiento de los procesadores, ¿no? Porque necesitan realmente estar como a ciertas temperaturas controladas. Y no sé, hablando de lo que es la parte de la sostenibilidad, ¿no? Que es del tema que mencionaste, en realidad, ¿qué tanta energía se estaría guardando, ¿no? O se estaría ahorrando al utilizar una computadora cuántica en comparación al utilizar un computador tradicional, ¿no? Bueno, antes de nada, yo no trabajo en hardware, así que no voy a meter la pata diciendo ningún número, eso por supuesto, pero puesto que los algoritmos cuánticos requieren menos pasos en general, suponiendo que ambos fuesen igualmente costosos en términos energéticos, tanto el proceso que realiza un ordenador clásico como uno cuántico, está claro que hay un ahorro en términos energéticos por el hecho simplemente de realizar menos pasos. Dicho esto, hay distintas plataformas. Es decir, al igual que el proceso de enfriamiento de un procesador con qubits superconductores, por ejemplo, como puede ser el de IBM o el de Google, eso conlleva un gasto energético que puede ser más alto o más bajo y no te sé decir el número, sinceramente. Pero, por ejemplo, Xanadu, que tiene un procesador fotónico, no requiere el enfriamiento, puede utilizarse perfectamente a temperatura ambiente. De nuevo, no sé cuánta energía se gasta en producir esos fotones y en procesar con ellos, sí que no quiero meter la pata y decir que uno gasta más que otro. Pero bueno, distintas plataformas intuyo que tienen distinto gasto energético y distintas necesidades. Y comparado con el gasto de un ordenador clásico, no me atrevería a decirte. Sí, sí, entiendo. Creo que es algo todavía complicado, ¿no? Porque es algo en lo que todavía se está trabajando, ¿no? Sí, Pero bueno, de momento parece que son todas las preguntas. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. Si no, con esto estaríamos concluyendo esta charla que tuvimos el día de hoy. Ah, pues creo que parece que nadie más se está animando a preguntar. Bueno, te agradezco mucho tu tiempo, Daniel. Creo que fue
una charla bastante interesante y bastante general. Al parecer, bueno, los que comentan en el chat, pues también dicen que eres muy claro a la hora de responder las preguntas. Gracias. Y bueno, pues si no hay más comentarios de parte de nadie, esto sería todo por parte de la charla de sostenibilidad cuántica y nos estamos viendo para la siguiente que empieza en 15 minutos. Hasta luego. Perfecto, hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias.